Desde que empiezo a construir esta identidad mía como peruano y este amor como peruano, también al mismo tiempo empiezo a sufrirla. O sea, yo este sentimiento que te digo, lo he tenido sobre todo cuando hemos estado en nuestras grandes crisis. A veces es insostenible como todo lo que uno puede sentir dentro, ¿no? Eso a mí me molesta cuando la gente pone, estas jugadas solo pasan en Perú. Esa frase la detesto. La odio. La odio porque es como... Pasa en todos lados y en muchos lados pasa mucho peor. Estos últimos momentos... Te han golpeado. Sí, me siguen golpeando también, cruzando por la Brasil y ver la vaina del desfile militar y pensar, ¿y qué cosa estamos celebrando? ¿Y por qué? Y tal. Entonces, claro, todo es un cuestionamiento constante. Y aún así te pones tu escarapela. Todo Julio. ¿Por qué? Alguien que no te conoce diría, ¿por qué te enorgulleces de ser peruano? Este sentimiento casi dicotómico, pero no es una dicotomía en realidad, ¿no? De lo que es querer bueno, en este caso querer, ¿no? Que amar a tu país, a tu lugar de procedencia, y al mismo tiempo no odiarlo, sino como querer huir, ¿no? Como querer desaparecer del lugar porque es como insostenible y no se puede mantener normalmente, ¿no? Y seguramente siento que rompe un poco con todas las otras conversaciones que has tenido Claro. en tu podcast. Es una lucha diferente. Es una lucha distinta. Y es una lucha que seguramente la gente la entiende, la entiende y la siente de varias maneras. Y que además creo que es una lucha que no se limita solamente al Perú, ¿no? Sino que es muy fácil de copiar y pegar en la región latinoamericana, sobre todo. ¿Y por qué dirías que es una lucha? O sea, ¿qué es lo que la hace una lucha, digamos? Porque está en tu día a día. Está todos los días ahí, ¿no? O sea, en el caso nuestro, ¿no? Te levantas y puedes soñar con ese día comerte un cevichito buenazo, ¿no? Que es como punto para Perú, ¿no? Y cuando te vas a la cevichería, saliendo de tu casa, la gente no respeta el semáforo, las líneas peatonales, X y Z, como cosas cotidianas, ¿no? Cosas tan cotidianas que afectan un montón, ¿no? O sea, que te pueden poner de mal humor, que te hacen renegar. Y es un ejemplo bien micro de algo bien tonto en realidad, pero claro, o sea, yo este sentimiento que te digo lo he tenido sobre todo cuando hemos estado en nuestras grandes crisis, que ahora es como la normalidad, ¿no? Pero en las grandes crisis que hemos tenido ha sido fregado, ¿no? Ha sido jodido porque a veces es insostenible como todo lo que uno puede sentir dentro, ¿no? Y es como dices, como pucha, estamos en un país hermoso, milenario, con no sé cuántos climas y con no sé cuánta historia y con no sé cuánta cultura y 5.000 años de historia, ¿no? Y más allá de la comida, como la cultura y las culturas y los idiomas y las regiones y ta. Y tenemos un montón de corrupción, tenemos un sistema que no funciona, hospitales que no sirven, un sistema educativo desastroso, un congreso que es una mierda. Si yo, por ejemplo, no te conozco tanto, me meto a tus redes, ¿no? A tu Instagram y comienzo a ver las fotos, todo se vincula con el Perú. O sea, como que hay fotos de los viajes o, no sé, fuiste al Mundial a ver a Perú, ¿no? Y me daría a entender de que, claro, es todo un amor incondicional, pero hay toda esa parte que tú dices que también hay un sufrimiento, hay un dolor detrás de eso, Un ¿no? dolor, sí. ¿Desde cuándo crees tú, o sea, cuándo nació? ¿Es por las crisis políticas o es que crees algo que te acompaña hace tiempo? Yo creo que yo creo que la crisis política lo agudiza, pero es algo que en cuanto abres los ojos y miras a tu alrededor y te das cuenta, ¿no? Y creo que viajar, por ejemplo, te da mucho de eso, ¿no? Viajar desde chico o también lo potencia quizás el voluntariado, ¿no? El trabajar con poblaciones vulnerables. Yo creo que sí, o sea, como desde que empiezo a construir esta identidad mía como peruano y este amor como peruano, también al mismo tiempo empiezo a sufrirla, ¿no? Empiezo a sufrir este amor porque te das cuenta de que todo puede ser mucho mejor, ¿no? Y que de hecho merecemos mucho más de lo que tenemos, que deberíamos ser mucho más de lo que somos. Y eso es jodido, porque claro, uno hace su esfuerzo, como se manifiesta públicamente o tiene
o genera movimientos sociales para que estas cosas sean distintas y finalmente no siempre terminan dándose los resultados, ¿no? Y entonces sí. Y volviendo un poco a lo que me preguntabas, ¿no? Yo creo que igual el amor en general, pero el amor como a tu país, ¿no? No debe ser chauvinista, sí debe ser incondicional, pero también debe ser crítico, ¿no? O sea, un amor sin crítica, y eso también es para sus parejas. Una crítica obviamente buena, ¿no? Claro, No claro. vas a estar criticando todo el día, no, que tú haces, no, sino como una crítica a las grandes cosas, ¿no? Claro. Eh, Una crítica para mejor, digamos, exacto, ¿no? para construir, para mejorar permanentemente, ¿no? Pero en el caso del país, una crítica también como que propone, ¿no? Una crítica que nace a partir del conocimiento y a partir también de la empatía un poco, ¿no? Porque bueno, yo, mal que bien, no paso por ninguna gran dificultad en mi vida, ¿no? Obviamente me he visto afectado a veces directa o indirectamente por alguna gran falla del sistema, pero como te digo, mal que bien, puedo mantenerme ahí, más o menos. O yo que tengo familia en provincia, ¿no? Tengo familia en Amazonas, que además es una región como bastante alejada. Entonces, al ser alejado, también todo llega mucho después. Mucho, mucho, mucho después. Y en Amazonas, en Chachapoyas, puntualmente, casi no hay clínicas privadas. Hay consultorios privados, pero no hay una clínica privada. Hay un hospital de salud y el hospital general, ¿no? Y entonces, mi mamá, por ejemplo, cuando vivía ahí ella no vivía en la ciudad de Chachapoyas, sino vivía como a 1 hora y media de la ciudad. Cuando recién se muda, eran más de 2 horas de viaje desde donde ella vivía hacia la ciudad de Chachapoyas, ¿no? Ujú. Ahora se ha reducido el tiempo porque las carreteras están asfaltadas, pero para nosotros era un gran temor, ¿no? Que a mi mamá le pase cualquier accidente y que Claro. recién pueda ser atendida, bueno, quizás atendida, ¿no? Porque desde la casa hasta allá, mientras llega el taxi y todo, por lo menos 2 horas o 3, hasta llegar y que sea atendida en el hospital cuando hay siempre tanta gente y todo. Entonces, el tema, y a eso me refería cuando te decía que de alguna manera te afecta indirectamente también, ¿no? Y es loco porque, claro, nosotros nos hemos conocido en una organización que construye, ¿no? O sea, y eso que decías de, así como la crítica, ¿cómo es que todo eso, y ahí yo me meto también, ¿no? ¿Cómo es que ese sinsabor o esa dicotomía, como decías, una persona podría decir, oye, vete, ¿no? Como que, o sea, o por qué no se van, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo es que eso te lleva a ti, porque yo te conozco, a igual construir, igual aportar, igual como meterle ganas, meterle punche, igual tener la esperanza de que la cosa puede estar mejor? Porque también uno podría decir, no, no tenemos arreglo, o sea, Ya como fue. que ya estuvo, y sabiendo que hay mejores condiciones en otros lados, seguramente en otros Ujú. países, ¿cómo es que eso igual te lleva a tener una gasolina para seguir aportando, construyendo desde el pensamiento, pero también desde la acción, ¿no? Yo creo que dijiste la palabra clave y es la esperanza, ¿no? La esperanza de que todo puede ser mejor. Yo me considero una persona como bien optimista, o sea, optimista como en el real sentido de la palabra, ¿no? No como que estoy todo el día así como, Claro. ¿no? Sino como siempre pienso que las cosas pueden ser mejor, ¿no? Pueden estar mejores. Y se me agota también, ¿no? Se me agota y eventualmente como resurge, se regenera, porque suceden cosas o porque hay grandes motivaciones, ¿no? Como, no sé, los niños, ¿no? Los niños que tienen que ir al colegio, los niños que están enfermos, el futuro, nuestras futuras generaciones, ¿no? Como niños que yo quiero mucho y que yo sé que van a vivir aquí, no sé si por siempre, pero están desarrollándose aquí, ¿no? Los hijos de mis amigos. O sea, tú piensas en ellos cuando te has pasado de vueltas y dices, Pienso mucho en general no, en la infancia. O sea, la infancia para mí es un motor bien, bien potente, claro, como ¿no? que por ellos la cosa tiene que funcionar, dices. Es O sea, por que, nosotros también, digo, ¿no? Pero digamos, ellos claro, van a vivir más tiempo que yo, seguramente. exacto, ¿no? Más tiempo que Que nosotros, ¿no? nosotros. Claro. Yo
sí, pienso en ellos, o sea, pienso en los chicos y pienso en la gente más grande, ¿no? Quizás en mis papás y en la gente más grande que mis papás, ¿no? Que también las condiciones que tienen los adultos mayores en nuestro país, la verdad es que son heavy, ¿no? Si no tienes plata o si no tienes una pensión decente, porque además tener una pensión decente hay que ser gerente general del BCP para tener una pensión decente, ¿no? Espero que esto no te quite un auspicio. No. Sí, inmediatamente Es broma. Oye, y igual, claro, eso que decías al inicio de que lo compartimos con un sentido latinoamericano, ¿no? Tú has vivido mucho tiempo fuera del país también, Sí. ¿no? ¿Cómo convivió ese amor desde, a lo lejos, digamos, esa relación a distancia con el Perú también, ¿no? Pucha, fue bien difícil, en ¿Cuánto verdad. tiempo estuviste? Para que la gente sepa. Estuve viviendo en Panamá casi 3 años. Miércoles, 3 años, pensé que Sí. era menos. No, sí. Casi 3. Casi 3. 2 y medio, un poco más, un poco menos. Sí. Y... Te fuiste para construir, digamos, para formar parte de esa organización que Sí, construía exacto. de manera figurativa, digo, ¿no? Exacto, sí. O sea, trabajar en una organización sin fines de lucro y con objetivos sociales. Y claro, o sea, Panamá, no sé si alguien ahí, o sea, fijo, hay gente que ha ido, ¿no? Pero, o quienes no han ido, ¿qué idea tienen de Panamá, ¿no? Pero Panamá, pues tú busquen ahorita en Panamá, busquen ahorita en Google, ¿no? Panamá y les va a salir seguramente la cinta costera y edificios gigantes que El canal parecen, de Panamá. claro, Miami y el canal de Panamá y las playas hermosas que tienen, ¿no? En el Pacífico y en el Caribe, o sea, pero hay una cara de Panamá que no es tan conocida y que también le duele a los panameños, ¿no? Allá el Congreso, yo siento que es peor que acá. A la mierda. Sí, no, es un... No quiero usar la palabra circo por el amor y el cariño que le tengo a mis amigos cirqueros, pero... Sí, Hannah Shira. Sí, se molesta, Hannah. Pero cuando escúchame, decimos pero eso. ¿y eso no te hacía como decir, mierda, podemos estar peor? Totalmente. Y eso es como, oye, gente, como... Totalmente, ¿no? Totalmente. Y eso a mí me molesta cuando la gente pone, estas jugadas solo pasan en Perú. Esa frase la detesto. La odio. Digo, La odio porque es como... pasa en todos lados y en muchos lados pasa Totalmente. mucho peor. Totalmente, ¿no? No, esto solo... En las cosas buenas y en las cosas malas, Sí, ¿ah? sí, sí. O sea, como, no, esto solamente es en Perú, ¿no? Esa frase, yo no, de hecho nunca había escuchado a alguien que también lo diga porque, o sea, en verdad, y cuando pasan cosas anecdóticas, ridículas en otros países, como la gente no dice, oye, eso no pasa en España, ¿no? Como, pero bueno. Sí, claro, tal cual, ¿no? O sea, eso vivir en Panamá me hizo ver dentro de tantas cosas que estando igual o más o quizás un poco menos de jodidos que Panamá, ¿no? Que el país, podemos ser mejores en un montón de cosas, ¿no? Cosas que no, o sea, a ver, la educación en Panamá, la educación pública en Panamá es un desastre, igual que aquí, ¿no? Quizás en infraestructura están un poco mejor que nosotros por el hecho de que es un país más pequeño, con mayores accesos. No conocí puntualmente las comunidades como indígenas más metidas, pero sí, incluso en pueblos alejados, lo que aquí sería un caserío, Ujú. la infraestructura escolar está bastante bien hecha. Y entonces, pero te dan paz en la calle, Ya, ¿no? O sea, te das cuenta de que el problema no es solamente la educación. Entonces hay algo más ahí, ¿no? Hay un tema de desidia o de molestia o de qué sé yo, ¿no? Me acuerdo una vez viajé a Chile, ¿no? Y crucé de Tacna a Arica, así como literalmente, pic, pic. Y lo mismo, o sea, te daban el pase. ¿maña? Muchos peruanos que pasan a Arica lo hacen, o sea, digamos, el peruano manejando te da pase. Allá te da pase. Sí. Y claro, vuelvo a eso que te digo, como es algo chiquito, quizás insignificante para algunas personas, pero es potente a la vez, ¿no? Es potente porque, no sé, te hace sentir en una situación más armoniosa, más de sociedad íntegra, donde sabes que la persona que tiene en ese momento el poder, porque si tú eres un peatón y alguien está en una camioneta, sabes que puedes morir, Claro. ¿no? Entonces sabes que esa persona te está cuidando y no te está amenazando, ¿no?
Yo manejo una moto y trato de darle pase a todo el mundo. O sea, digo trato porque a veces también aparece gente de la nada, ¿no? Pero siempre que puedo, me detengo, ¿no? Me detengo para que la gente pase. Y como, en ese sentido es mi pequeña acción de urbanidad, ¿no? Urbanidad se dice, ¿no? Sí. Y cómo... Y tú, o sea, pero tú dices que ese vivir 2 años y medio, 3 años en Panamá alimentó ese amor dicotómico hacia el Perú, lo hizo tomar una referencia, o sea, ¿cómo aportó a esa experiencia, a esa lucha, digamos, ¿no? O sea, me hizo ver que podíamos ser, que todo podía ser mucho mejor a pesar de la adversidad, ¿no? Que estábamos mejor en muchas cosas y que estábamos peor en muchas otras, ¿no? Y estando lejos fue bien jodido. Esa fue, cuando yo viví en Panamá, fue la segunda vuelta de PPK y Keiko. Y era angustiante, ¿no? O sea, yo me acuerdo que le mostraba a los voluntarios de esta organización, ¿no? Les mostraba videos de la realidad peruana, les pintaba un poco la cancha para que ellos también tengan esta visión latinoamericana de la vida, ¿no? Porque si no van a caer en esto solo pasa en Panamá, que de hecho lo dicen, ¿no? Esto solo pasa en Panamá. Y en Colombia también, ¿no? Y entonces, si miráramos un poquito más a los lados, también podríamos como decir, como, oye, pero eso también pasó allá y lo resolvieron así, ¿o no? O esto es así, esto allá al lado es mucho mejor. ¿Por qué no hacemos algo para ser iguales o mejores que ellos, ¿no? Y no por un tema de competir, sino por un tema de que es posible, ¿no? Porque a mí nadie me va a decir que Bolivia está exponencialmente mejor que nosotros como país, mañas. Quizás tengan un poco más de estabilidad política, ¿no? Pero después tienen grandes problemas. O dije Bolivia por decir cualquiera, ¿no? Te puedo decir Colombia, Brasil o Chile, Ecuador, ¿no? Y aún así, una cosa es, no sé, Lima, o otra cosa es, o sea, digamos, es país, pero también hablemos de la región, como que no es igual comparar Ayacucho con, no sé, Cali, no sé, ¿no? Como, totalmente. Oye, igual te das cuenta que eres como bien sensible con eso. O sea, en general eres una persona sensible, ¿no? Pero, y no lo digo como algo que alguien diga "Ay, qué sensible es", porque le jode que a alguien no le pase, ¿no? Pero sí es eso, esa sensibilidad te hace como proporcionalmente lo que te jode es proporcionalmente el amor y las ganas de querer hacer las cosas. Sí. ¿No? Como que no sé si has reflexionado sobre eso. Porque uno podría decir, si yo saco un clip de esta conversa y lo pongo en un lugar, o lo publico, la parte de todo negativa, ¿no? Lo que me jode tal, o me moviliza esto. Yo creo que va a conectar con mucha gente del lado negativo, ¿no? Claro. Como de, sí, puta, es una mierda, ¿no? O sea, estamos hasta las huevas, sí, vámonos, ¿no? ya, ¿no? Pero claro, eso, y ahí yo conecto también con tu sentir, y creo que por eso somos tan cercanos también, es, ya, sí, o sea, digamos, no podemos ser ciegos ante lo que sucede, pero de ahí en adelante también hay cosas chéveres, y también hay esperanza. Yo sí creo que la cosa puede mejorar, en verdad. Y eso de repente después lo voy a editar. Pero en verdad, sí, yo sé que para muchas personas hay una ingenuidad de repente. Creo que para las personas mayores que dicen, oye, pero sí, si yo no me levanto queriendo o pensando que la cosa puede ser mejor, o sea, ¿para qué me levanto? O sea, ¿para qué hago lo que hago? ¿No? Dentro del rubro medio social, si quieres, ¿no? Pero también del rubro corporativo, o sea, también ellos están... digo a ellos porque yo no estoy estando en ese mundo, ¿no? Pero yo no consigo la forma de vivir sin pensar en que la cosa puede mejorar, ¿no? Y yo espero que para mucha gente también lo sea así, ¿no? Porque, o sea, más allá de dónde estemos chambeando, qué estemos haciendo, yo creo que el aporte siempre puede estar presente, ¿no? Desde la idea, desde el corazón, el discurso, las conversaciones. Yo creo que siempre, o sea, siempre se puede hacer algo, ¿no? Y eso es algo que me moviliza también, ¿no? O sea, como una bobina de positivos y negativos que van ta, 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 y que hacen que funcione el motorcito, ¿no? Como, no sé, como, claro, estamos jodidos, pero es hermoso pero hay niños pero la educación, entonces como, ta, 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 es como
doy un paso y tengo que dar otro, ¿no? Y voy así, y así, Claro, así. depende de la televisión y también como que te bajoneas, Ah, pero no, después... yo televisión, ni Y noticias por noticias. internet, nada, Ah, ¿en nada. serio? Ya nada. O sea, ¿eso ha sido igual reciente o es Sí, como que te, sí, no. te saturaste? Cuando yo vivía en Panamá, por ejemplo, todos los días tenía que o leer el periódico de aquí, ¿no? O ver noticias, o escuchar algún podcast de noticias para Claro, para estar estar al conectado. tanto, ¿no? Para saber qué está pasando, ¿no? Bueno, después he seguido haciéndolo a través de podcasts más independientes, que igual, o sea, yo entiendo que todos pueden tener su sesgo Claro. político porque pues, todos pensamos, creemos las cosas de maneras distintas, ¿no? Pero a veces ya, no sé, siento que algunos medios independientes también ya tienen un sesgo demasiado fuerte, ¿no? Y también hay medios no independientes, sino que son masivos, que son un desastre, ¿no? O sea, medios masivos yo ya no voy a consumir, ¿no? Pero hasta hace no mucho, o sea, seguía escuchando podcasts, o seguía leyendo noticias, o seguía a páginas de periódicos en Instagram, ¿no? En Facebook. Pero ya no. Ya no, porque después de todo este desastre que está pasando, ¿no? A partir de la segunda vuelta de Castillo y Fujimori, yo creo que todo se yendo para abajo. Sí, o sea, ha sido bien, bien fuerte. Qué loco eso que decías de las noticias, porque a mí también me ha pasado eso. O sea, Fuerte. yo veía noticias maleadamente. O Yo sea, sé. Y leías tu periódico todos los días, ¿ah? sí. Maleado, maleado, maleado. Siempre, en verdad, ¿ah? Pero sí, creo que los últimos 3 años, bueno, tiene que ver la pandemia también en realidad, ¿no? La pandemia como que nos saturó, también el Fuerte. Perú, digamos, sufrió, vivió una situación jodida, ¿no? Pero La peor situación. eso, como que encima de eso fue lo de la crisis política y después de la segunda vuelta, de la última, em, no sé si para cuando salga ese episodio vamos a tener otras elecciones, espero que no, de acá a 2 semanas, Elecciones no creo. Presidente quizás. quizás. Em, Dejé de ver. O sea, dejé de ver. Y eso sí me da un montón de pena, porque para mí parte de ver o escuchar o leer las noticias, o episodios o podcasts, lo que sea, noticieros, era estar conectado con el Perú. Tal cual. Porque es, claro, tú por más de que tengas una idea de lo que es el Perú y descentralizada si quieres, no vives, o sea, tú vives bueno, nosotros vivimos en Lima, ¿no? Ajá. Y podemos viajar y todo, pero no nos enteramos del todo o no vemos. Entonces sí, para mí hoy en día estoy en un rollo de consumo un poco, ni siquiera independiente, te digo, o sea, no veo ningún podcast ni nada, 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 nada de noticias. Twitter un poquito si quieres, Ah, yo no tengo Twitter, por ya. ejemplo. Pero sí es algo que hoy en día medio, digo, no sé si eso está como mellando un tema de estar decepcionado, ¿no? O está más que mellando, como alimentando una decepción que tal vez debería revertirla. No lo sé, Ujú, en verdad. O sea, te lo digo porque te he escuchado y también conecto con lo que estoy ujú. pensando. Eh, pero tal vez sí, no lo sé, en verdad, ¿no? Yo no sé, no tengo una respuesta tampoco, pero siento lo mismo que tú. O sea, siento eso mismo, ¿no? Como si no veo, si no me entero, si no sé qué está pasando, entonces no puedo accionar, ¿no? No puedo hacer nada para transformarlo. Claro, claro. Pero por otro lado, si sé y sé todo, ¿no? Y me informo de todo y escucho a todos, Claro, por más de que no veas, igual te terminas enterando, claro, además, ¿no? claro. No, y también, y si te enteras de todo, porque buscas y ves y vuelves otra vez a mirar América y después el otro y después el otro, y después ves tu podcast y después X, después miras Willax y después miras Waika, que son como, ¿no? Entonces, también es lo mismo, porque te inmoviliza, porque toda esa información, pienso yo, te termina jodiendo, o sea, te quema, mañana, te hace un Claro, cortocircuito te que no te saturas. suma, que no te ayuda y que te termina afectando no solamente en tu rol ciudadano, no solamente en tu rol como agente de cambio, si queremos verlo así en la sociedad, sino te termina afectando como humano, Obvio, ¿no? O sí. sea, te duele, a Te mí deprime, o sea, te como, cansa, te sí. duele.
y no puedes dormir y estás triste. A mí me pasó eso, ¿no? Cuando yo decido ya no escuchar más podcasts, y ni ver noticias ni leerlas, em, yo me sentía así, defraudado, triste. Y que además estaba pasando yo por momentos personales que no tienen nada que ver con el país, muy heavy. Entonces era como, ¿qué estoy haciendo? Mañana como estoy cavando mi propio hoyo para meterme al hoyo y no poder salir nunca. No, o sea, Claro. eso también siento yo que te puede llegar a paralizar el saber tantísimo, ¿no? En vez de motivarte. Claro. Y como tú bien dices, tarde o temprano Te te terminas enteras de las enterando. cosas. De las grandes cosas que pasan, siempre te vas a enterar, Mm. ¿no? Siempre te vas a enterar. Y de las grandes acciones que se toman, también te vas a terminar enterando, ¿no? Estos últimos momentos, Te han golpeado. sí, sí, me siguen golpeando también, ¿ah? O sea, como cruzando por la Brasil hace poco, ¿no? Porque vivo en Magdalena, entonces tengo que cruzar por la Brasil para ir a casi todos lados. Y ver la vaina del desfile militar, ¿no? Y pensar que va a haber un desfile y qué cosas estamos celebrando, ¿mayas? Y por qué, y tal. Entonces, claro, todo es un cuestionamiento constante. Tampoco es que me pase de vueltas todo el día, ¿no? Y que esté mirando Claro. así, pero como hay señales y es como, pucha, Y aún así te pones tu escarapela. todo Julio. ¿Por qué? O sea, porque alguien que no te conoce diría... O sea, ¿por qué te enorgulleces de ser peruano? Ah, su madre. O sea, yo creo que es algo bien propio, es tan propio como mi nombre, siento yo, ¿no? O sea, como yo soy Pedro y soy peruano. Esa es como mi carta de presentación. De hecho, en Panamá era mi carta de presentación, ¿no? Y, y no sé, o sea, es un amor que se ha construido, pero se ha construido desde chiquito. O sea, desde pequeño en mi casa, como ese amor fue transmitido por mi mamá, por mi abuela. Em, no tiene mucho que ver con nada, en realidad. O sea, no es que te diga, no, yo amo al Perú por la selección, o Claro, yo amo al claro. Perú por el vóley, o por Sofía Mulanovich, man. No, en realidad tiene que ver con el país en general, ¿no? Siempre, y desde que soy chico lo recuerdo así, ¿no? Siempre he visto al Perú como una oportunidad. Y yo creo que eso es lo que me, me, me hace sentir ese orgullo, ¿no? O sea, no tiene sentido lo que estoy diciendo, No, sí pero, entiendo, entiendo. pero, y no sé, y conocer el Perú. Conocer el Perú es algo que también he hecho desde bien chiquito, y también, ¿no? También me hace darme cuenta de que merecemos mucho más de lo que tenemos. Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Ese sentimiento de orgullo, de amor, parte por la historia, parte por la gente, parte por los paisajes y por toda esta serie de oportunidades que siempre están ahí. Hace poco estuve en Amazonas haciendo un recorrido por áreas de conservación privadas. Gente que apuesta y que cree por la conservación del medio ambiente, que dedica su vida a la conservación del medio ambiente, que no encuentra forma de hacer sostenible eso como en plata, ¿no? Y que ahora están apostando por el turismo sostenible para darle continuidad a sus proyectos de conservación. O sea, es una locura. Claro. Comunidades campesinas enteras que han destinado sus áreas comunitarias para la conservación, ¿no? Esa gente, o sea, los premios de conservación y los premios no deberían estar no sé, pues para el que pone la plata, ¿no? Debería estar para el que está ahí todos los días, mechándose en la asamblea con la gente de la comunidad diciendo como, oye, esta está destinada a la conservación, no podemos tumbar esas palmeras para que tu vaca coma eso. Y se mechan, y es fuerte, es fuerte. Y, y entonces es gente que a mí me dice como, wow, o sea, son personas que viven en el campo, que trabajan en el campo, que su vida está en el campo y que ahora como quieren promover la conservación y el turismo para poder darle sostenibilidad a su conservación, ¿no? Entonces también, cuando digo que la gente es la que me da ese optimismo, hablo de esa gente, ¿no? Escúchame, y para cerrar,
Y no sé que no tienes necesariamente la respuesta, pero ¿qué se te ocurriría decirle a alguien que no ve al Perú como una oportunidad? Que son muchas personas, somos nosotros mismos en ciertos momentos Sí. seguramente, pero ¿qué se te ocurre? Como ¿qué reacción harías ante esa idea, ¿no? Qué difícil. O sea, que primero un mensaje como alentador. Yo pienso que la gente no debería perder la esperanza, ¿no? Si el Oreja Flores pudo meter un gol en Colombia cuando nos tuvieron metidos en el arco durante todo el partido, entonces podemos hacer que este país sea mejor, ¿no? De verdad. O sea, eso, primero un mensaje alentador. Creo que sí. No es una esperanza ciega. Yo sí creo que hay fundamentos y herramientas para hacer que el Perú sea mejor. Eh, y no sé, o sea, cuando... pues, no sé si trate su forma de... No sé si trate de cambiar su forma de pensar en ese sentido. Lo que sí le diría sería que en la medida de que siga pensando lo mismo, que no le meta cabe a la gente que sí, Mm, ¿no? Porque a veces es como, no, tú estás loco, no, esas son huevadas, no, ya, ¿sabes qué? Olvídate de eso, vamos acá, hay que hacer otra cosa. Y no es así, ¿no? O sea, como si hay gente que tiene esa esperanza, hay gente que tiene esa ilusión, que no se la paguen, ¿no? claro. Y si en algún momento se les prende a ellos, bravazo. Bravazo Porque los necesitamos. porque los necesitamos. Porque los necesitamos y porque seguramente, sin duda, de alguna forma van a poder aportar a esta transformación, ¿no? De alguna u otra forma. Porque siempre se puede. Desde lo chiquito hasta lo grande, desde el que hace música hasta el que es gerente de un banco. Todos podemos hacer algo, ¿no? Y transmitir y conversar y hacer cosas buenas todos los días, ¿no? Chiquitas. No sé, si se equivocan en el vuelto, decirle, oye, ¿no? Me diste de más. O, no sé, tantas cosas que se pueden hacer en verdad, Claro. que pueden hacer que poco a poco podamos seguir siendo una sociedad mejor, ¿no? Un país mejor, un país más bonito. El país, o sea, como te digo, y es algo que he dicho varias veces, el país que merecemos ser, ¿no? Mm. El Perú, yo creo que hay un montón de frases, ¿no? Icónicas, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un sillón, ¿no? De oro, un banco de Un oro. banco de oro y no sé qué. Esas son frases, creo, un poco desesperanzadoras, también porque la dijo gente más grande y en otro Claro. contexto, ¿no? Pero sí, o sea, no creo que seamos un mendigo, sí creo que tenemos un banco de oro, pero es un banco de oro que tenemos que saber utilizar, ¿no? No es un banco de oro para que se lo repartan los que pueden y los demás no, sino es un banco de oro para que todos podamos sentarnos un ratito, aunque sea. Está bueno. Gracias por estar acá. Gracias, Poggi. Bueno, esa fue la conversación con Pedro. Y como decíamos al inicio, esa conversación, y seguramente para personas que habrán visto más de un episodio de este podcast, se darán cuenta que esa conversa sale un poquito por fuera del hilo conductor que hemos venido teniendo en los episodios anteriores, pero también es una experiencia que trae consigo frustraciones, decepciones, que trae consigo una experiencia que aterriza en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? Y seguramente a algunas personas les afectará más, a algunas personas les afectará menos, a algunas personas producto de un alto grado de afectación ya ignoran esa realidad como un mecanismo también de protección y de autodefensa, pero me parece interesante ponerlo sobre la mesa desde un sentir peruano, con un pie o con un pie y medio en un sentir latinoamericano también, como mismo decía. Y nada, agradecerle a él por venir a conversar, agradecer a él por compartirnos esa experiencia. Y agradecerles a ustedes por ver o escuchar este episodio. Ya saben que la mejor forma de apoyar es ahorita suscribiéndose, ahorita comentando, ahorita compartiéndoselo a alguien que creen que les puede resonar. Esa es la mejor forma de que esto siga andando en realidad. Así que gracias a quienes lo hacen y gracias a quienes están ahorita a punto de hacerlo. Y eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.